Una escalera de 40 pies se apoya contra una pared vertical de un edificio. La base de la escalera es alejándose de la pared a una velocidad de 6 pies por segundo. Determine la tasa de cambio del área del triángulo formado por la pared, la escalera y el suelo cuando la base de la escalera está a 24 pies de la pared. Entonces, mirando el diagrama de abajo, primero sabemos que la escalera mide 40 pies y la longitud de la escalera no va a cambiar. Esta sería la hipotenusa del triángulo rectángulo. A continuación, la base de la escalera se está alejando de la pared en una velocidad de 6 pies por segundo, que debería estar en esta dirección aquí. Vamos a etiquetar la pata horizontal, X, y la pata vertical, y sabemos que X aumenta en una velocidad de 6 pies por segundo, que expresamos como dx barra dt. dx barra dt es igual a 6 pies por segundo. Y de nuevo, estamos usando un 6 positivo porque X está aumentando en longitud. Se nos pide que determinemos la velocidad de cambio del área del triángulo. Estamos buscando da barra de t. Cuando la base de la escalera está a 24 pies de la pared, lo que indica cuando X igual 24 pies. Desde aquí sabemos que estamos. Vamos a tener que usar el área de fórmula triángulo rectángulo, que es 1,2 base por altura o usando nuestro triángulo rectángulo, tendríamos el área igual a 1,12 veces X veces Y. Y ahora, como estamos buscando da barra de t, ahora diferenciamos ambos lados de la ecuación con respecto a t. Así que a la izquierda, tenemos la derivada de a con respecto a t, a la derecha, tendremos la derivada de 1,2x y con respecto a t. Voy a seguir adelante y factoriza el 1,2 y escríbelo como 1,2 veces la derivada de x veces y con respecto a t. A la izquierda, la derivada de a con respecto a t es da barra de t. Iguales a la derecha, tenemos 1,2 veces la derivada de sí con respecto a t, lo que requerirá la regla del producto donde tenemos la primera función de x veces la derivada de la segunda función con respecto a t, que es d barra de t, y luego más la segunda función de y veces la derivada de la primera función con respecto a t, que es de x barra de t. A partir de aquí, observe que para determinar el da barra de t, necesitamos saber x, d barra de t, y de x barra de t. En este momento, solo conocemos de x barra de t y x. Comencemos por determinar y usando el teorema de Pitágoras. Sabemos que x al cuadrado más, y al cuadrado debe ser igual a 40 al cuadrado. Y sabemos que estamos intentando determinar da barra de t cuando x igual 24. Así que, dado que sabemos que x al cuadrado más, y al cuadrado debe ser igual a 40 al cuadrado, y sabemos que estamos intentando encontrar el da barra de t cuando x es 24. Tenemos 24 cuadrados más y al cuadrado debe ser igual a 40 al cuadrado. Dándonos y al cuadrado es igual 40 al cuadrado menos 24 al cuadrado. Y, por lo tanto, y es igual a la raíz cuadrada de 40 al cuadrado menos 24 al cuadrado, lo que nos da y igual 32. Sigamos adelante y grabemos esto arriba. Tenemos y igual 32 pies cuando x es 24 pies. Y ahora tenemos que determinar d barra de t. Cuando de x barra de t es de 6 pies por segundo, x igual 24 pies e igual 32 pies. Para hacer esto, iremos volver a nuestra ecuación, x cuadrado más y al cuadrado es igual a 40 al cuadrado. Y diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a t. La derivada de 2x con respecto a t es 2x veces dx barra de t. Más la derivada de y cuadrado con respecto a t es 2y. El tiempo d barra de t es igual a la derecha, la derivada de 40 cuadrado con t es 0. Y ahora resolveremos 4d barra de t. Primero restaremos 2x de x barra de t en ambos lados, lo que nos da 2y veces d barra de t es igual a 2x veces de x barra de t. 2x times dx dt. Y luego dividiremos ambos lados por 2y. Simplificando, tenemos d barra de t igual a x veces de x barra de t. Equals negative x times dx dt. Dividido por y, que en nuestro caso, tenemos menos 24 veces de x barra de t.
que sabemos que es de 6 pies por segundo, dividido por I, que acabamos de encontrar como 32. Simplificando, esto nos da menos 9,2. Espero que quieras menos 4,5. Ahora sabemos que d barra dt es igual a menos 9,2, y las unidades aquí lo harían pies por segundo. Vamos a añadir esto a nuestra información dada. De nuevo, ahora sabemos que d barra dt es igual a menos 9,2 pies por segundo. Cuando dx barra dt es de 6 pies por segundo, x es de 24 pies y es de 32 pies. Y ahora tenemos todos la información que necesitamos para determinar d barra dt. d barra dt, que es el área de cambio con respecto al tiempo en segundos, es igual a 1,2 veces la cantidad x, que es 24 veces d barra dt, que es menos 9,2. -9/2. Más y que es 32 veces de x barra dt, que es 6. Simplificando, tenemos d barra dt igual a 1,2 veces la cantidad menos 108 más 192. Lo que nos da d barra dt igual a 1,2 por 84. Que es igual a 42. Y de nuevo, esto es medir el cambio en el área con respecto al tiempo en segundos. La unidad 0 sería pies cuadrados por segundo. De nuevo, en las condiciones dadas, la tasa de cambio de el área del triángulo es de 42 pies cuadrados por segundo, o podemos decir que el área está aumentando a un ritmo de 42 pies cuadrados por segundo en las condiciones dadas. Espero que te haya resultado útil.